Bienvenidos sean todos. Agradezco esta oportunidad a la doctora Charito y la oportunidad de compartir aquí con el doctor. Vamos a escuchar la conferencia Los libros de texto entre la integración curricular y la autonomía profesional del magisterio. El doctor me pidió que lo presentara yo así, es el doctor Sadi, y le paso el micrófono. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. En mi cédula de identidad, en mi partida de nacimiento, en mi pasaporte, probablemente en mi acta de defunción también, jamás va a decir que soy doctor. Yo soy Sadi y ya. Los títulos para los libros, para los reyes, para las monarquías, si aquí estamos partiendo de que nos reconocemos como iguales, ya comenzamos entonces generando divisiones, diciendo que soy doctor, que tengo tal y tal y tal y tal experiencia. Entonces, yo me reconozco con ustedes principalmente como mis colegas, no desde la subalternidad que ustedes pueden representar, porque para mí no la representan, no representan una subalternidad, así que yo solo soy Sadi, así me gusta que me llamen, así se llamaba mi papá, mi nombre le hace honor a mi papá y entonces yo soy feliz con que me llamen así y que me traten además de tú, porque el usted me pone unos años que aún no tengo. Entonces yo quiero comenzar diciendo que si estamos en función de la construcción de nuevos paradigmas, de nuevas narrativas, también debemos de dejar los rituales. Las escuelas están tan llenas de rituales. Las universidades pedagógicas, yo soy egresado de una pedagógica, las escuelas normales están tan llenas de rituales que luego nuestros futuros colegas, es decir, los chicos y las chicas que estamos formando, van a reproducir esos rituales en las escuelas donde trabajan. Y entonces, si estamos hablando de la construcción de nuevas subjetividades y de nuevas narrativas, debemos comenzar con romper esa serie de rituales que se reproducen y que además generan una división muy grande entre el que sabe y el aprendiente. Y aquí de una vez hago la crítica. Lo comentaba que además agradezco a Charito, nada más. Para mí es Charito. No es la doctora ni nada ni es la rectora. Es Charito, es mi igual. Y partiendo desde allí, le comentaba yo cada vez cuando estuvimos la vez pasada con los colegas investigadores, y yo escuché la palabra aprendiente, generó en mí una adversión bastante grande, porque ya los coloca a ustedes en un modelo que ustedes son los que saben y solo ellos vienen aquí a aprender. Ustedes no están aprendiendo nada de ellos. Entonces esta dialogicidad, esta dialéctica que debe existir en el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues no existe. Porque se supone que ustedes solo van o llegan a las aulas a enseñar, porque entonces asumimos ya estamos formando entonces ese sujeto pasivo que solamente hay alguien que le dice qué hacer, que obedece, y un poco desde Henry Giraud se convertirán ellos en operarios del currículum. En unos operarios que serían incapaces de repensar o de reconfigurar sistemas educativos y prácticas pedagógicas y reflexiones para la construcción de las distintas didácticas, no las especializadas, sino las didácticas reales, las que se construyen, las otras didácticas que se construyen desde los propios territorios y no desde la hiper mega especialización, que es lo que nos viene generando entonces grandes divisiones. Pensemos que en esta plática, le pediría que me ayudaran llevando el tiempo, que en esta plática vamos a hablar de otras pedagogías
de otras didácticas, de otras narrativas y de la construcción entonces de otras subjetividades. Quisiera que esto fuese no monológico, aunque pudiese, pero me gustaría que fuese más dialógico para ir abonando entonces a la construcción de los modelos en los que su servidor cree. Y quisiera entonces preguntarles, ¿qué han escuchado ustedes de los libros de texto gratuito? No, sin ningún tipo de pena ni sin ningún tipo de vergüenza. Aquí estamos, como ya les dije, entre iguales. Olvídense, eso se me olvidó, pero olvídense que yo tengo esta responsabilidad. Olvídense. Pero, ¿qué han escuchado ustedes de los libros de texto? Ana, ¿que lo hicieron docentes? Que el STEAM está largo y tedioso. Que las actividades vayan más enfocadas hacia lo que los niños tendrían que aprender. Que mejor los hubieran separado ustedes y los hubieran puesto por metodologías o por correlación. Que lo hubiésemos separado por correlación y por metodología. Usted, profe. Es decir, que tienen demasiados proyectos y aquí hablando en algunas terminologías que imagino que todas y todos conocemos, que carecen de lo deductivo, de lo inductivo hacia lo deductivo, hablando pues filosóficamente. ¿Alguien más ha escuchado otra cosa? ¿Usted, profe? Vocabulario no pertinente. Vocabulario no pertinente. Eso lo escuchamos, lo identificamos como ¿cuál? Como ¿qué es un vocabulario no pertinente? Que no va de acuerdo a la RAE. Y entonces ya aquí entramos en cosas muy interesantes. Y entonces yo agradezco que estén aquí todas, todos y todes, porque yo puse el todes en los libros. Porque yo necesito identificar a esas otras poblaciones que no se reconocen dentro del binarismo que la RAE, que además no es nadie, es la Real Academia Española, como nos dice cómo tenemos que hablar los latinoamericanos, los caribeños, para comunicarnos entre nosotras y nosotros. Porque es que parece que necesitamos que alguien nos diga hasta cómo tenemos que hablar. Y entonces, como es la RAE, tenemos nosotras y nosotres tendríamos entonces que irnos desde el único paradigma que dice o que dicta la RAE. Por allí, ese tema del lenguaje. Y por otro lado, vemos quizás estas cosas de lenguajes o de los lenguajes y de la utilización de estos, pero no, según estos opinadores, y esto no se trata de un feedback para defender INAL, pero sí es importante como contextualizar. Porque según estos opinadores, pues no hay nada, este lenguaje no está apto para los niños y las niñas, para las niñeces. Nos gusta más a nosotras y a nosotros hablar de las niñeces y de las juventudes. Nos encantan además los plurales, tenemos que hablarlos así. Y entonces que como no está apto para las niñeces, de acuerdo a lo que dice la RAE, de acuerdo a lo que dice la Iglesia Católica y a lo que dice TV Azteca y a lo que dice mucha gente, tenemos entonces que entender que esa forma de hablar o de comunicarse debería venir así en los libros, pero en las casas, en las familias, todas, todos y todes, vimos La Casa de los Famosos, le fuimos al Team Infierno y votamos por Wendy, que es la primera transexual que gana un reality show en la televisión mexicana. Entonces esas dobles morales, esa doble moralidad que se habla de la hipersexualización de los niños, yo también voy a ir diciendo cosas, la hipersexualización de las infancias con los libros de texto, supuestamente, ¿no? Lo dicen, porque hablamos de las familias, de los tipos de familias, las familias, lo explicaba ahora Héctor,
las monoparentales, las lesboparentales. Explicaba Héctor ahora los tipos de familias, y eso está en el programa de estudio, que es importante incluso aquí hacer un break. ¿Todas y todos han leído el plan de estudio? Sí. Hemos estudiado, es que aquí vamos por etapas, porque todos podemos haber leído, pero no necesariamente estudiado. ¿Hemos estudiado el plan? Allí nos queda la tarea pendiente. ¿Conocemos los programas, los campos formativos, los ejes articuladores? ¿Cómo entonces existe este tema de las múltiples posibilidades del trabajo disciplinar, que debemos cerrar un poco el libro y pudiera parecer hasta contradictorio que en un encuentro en una universidad pedagógica yo recomiende que cerremos el libro que nos formó a todos, al menos los que egresamos de normales y de pedagógicas, el libro de didáctica magna, cerrémoslo un poco y atrevámonos atrevámonos a construir nuestras pedagogías y nuestras didácticas. Eso también, eso está en los libros de texto. Pero por otro lado, vemos que la hipersexualización de las infancias, que está en los libros de texto por hablar de los tipos de familias, y es entonces negar las realidades de este país. Y es negar las realidades del mundo. Porque ante esas negaciones de esa supuesta hipersexualización de las infancias, pues que es un tema que me encantaría además debatirlo a profundidad, pero el libro de texto supuestamente hipersexualiza a las infancias, pero los padres son tan responsables que visten a las niñas como mujeres, las pintan, les secan el cabello, literalmente les roban las infancias. Y si van a una fiesta o a una celebración y de pronto se escucha un yo perreo sola y la niña sale al medio de la pista a perrear y el niño viene y se le pone por detrás y comienza también en ese acto, pues, que los reggaetoneros llaman el perreo y el sandungueo, eso no es hipersexualizar las infancias. Eso es que el niño es macho como el papá y la niña es graciosa como la mamá. Y eso no es hipersexualizar las infancias. Eso sí es. Y entonces nosotras y nosotros debemos construir narrativas críticas reales desde nosotros mismos. Y no desde lo que dicen los medios de comunicación y no desde lo que dicen algunos intelectuales orgánicos que desde su status quo de las universidades comienzan a opinar sin estar al calor del aula. Y no al calor de la educación superior, y mi respeto para todas y todos ustedes, pero digo, al calor de la escuela pública, que está usando los libros, que está interactuando con las niñeces y con esas realidades tan distintas, tan diversas, que hegemónicamente se han venido construyendo entonces desde currículums que procuran formar solo un tipo de sujeto, solo un tipo de mexicano y solo un tipo de mexicanidad, como si eso fuese además posible. Y entonces un buen día, una noche, nos acostamos más o menos con TV Azteca y Fuerza Informativa diciendo: un fantasma que creíamos extinto ha muerto, el fantasma del comunismo. ¿O no lo escuchamos? En los libros de texto gratuitos, o sea, específicamente en los libros de texto gratuito. Y le endosaron toda esta responsabilidad a tres personajes: al subsecretario, lástima que Héctor no está acá porque estuviese riéndose bastante, al subsecretario Luciano Concheiro Borges, nuestro subsecretario de Educación Superior, al doctor Marx Arriaga Navarro, director general de materiales educativos, y a un venezolano que había venido a traer el chavismo, el comunismo, el castrocomunismo a México. ¿Esto lo escucharon? O sea, ese castrocomunista soy yo. Así que si alguno de ustedes tiene miedo que se le pegue el virus del comunismo, póngase un tapaboca o salga. Corra. Porque según Javier Alatorre, así se pega el comunismo.
Y entonces, con base a ello, compañeros y compañeras, es que yo, con esta brevísima introducción, quiero tener una plática con ustedes para que pensemos el uso de los libros de texto no desde la didáctica parametral, o no, quien no ha estudiado el tema de la didáctica no parametral, les pudiera recomendar a que busquen a la compañera Estela Quintar, así es su nombre. También Hugo Semmelman también escribió bastante sobre la didáctica no parametral. Aquí van a ir saliendo algunas cosas. Yo soy profe de literatura y una de las cosas que más hago es recomendar libros. Entonces aquí quisiera recomendar los libros de Estela Quintar sobre didáctica no parametral y también los libros de Semmelman Semmelman con Z, para hablar de estos temas de la visión no parametral de la didáctica. Esa que se construye realmente en las aulas y no la que tenemos que cumplir como una especie de manual y que a veces no nos atrevemos. Y a mí me pidieron que hablara un poco sobre lo que tiene que ver con la autonomía profesional, y la autonomía profesional a la que refiere la nueva escuela mexicana es al reconocimiento que tienen los maestros y las maestras de sus saberes docentes, de sus saberes pedagógicos, de sus saberes que han acumulado en un periodo histórico. Yo no tendría que decirle a usted, colega, qué hacer en un aula. Sería un insulto para usted que mañana Charito diga, es que las cosas se tienen que hacer así. Compañero, a lo mejor usted no había nacido y ya la maestra estaba dando clases. Ojo, y no por ofender a la maestra, sino para reconocer su experiencia. O sea, para reconocer el cúmulo de saberes que tienen o que tenemos los maestros y las maestras, y que se ha venido entonces poniendo por un lado para convertirnos en operarios del currículum. Operarios tal cual como si trabajásemos en la Bimbo o en la PepsiCo, que se operan procesos y ya. No, aquí tenemos que hablar de construcciones, y esas construcciones entonces es un poco de donde yo vengo a hablar. Y qué interesante que ya mis compañeros en la mañana pues platicaron muchas cosas de las que yo más o menos también iba a platicar, así que está zanjado algunos temas, y comencemos. Para comenzar entonces a poder entender el uso de los materiales educativos desde otras didácticas, debemos ir principalmente hacia entender algunos elementos desde lo curricular. ¿Hay aquí algún profe que imparta la cátedra de curricular? ¿O de diseño curricular o de teoría curricular? ¿No la ven, no se imparte acá en esta universidad? ¿Sí? Ah, bueno, no está la profe, pero me imagino que sí sabemos lo que es el currículum, ¿verdad? Todos. A ver, ¿alguien me pudiera decir qué es el currículum? Es un campo, dice la profe. Programas, plan, libros, es un conjunto, dice la colega. ¿Alguien más nos dice algo de qué es el currículum? Políticas que orientan, me permite agregar un poco más, el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Políticas. Aquí ya está, si comenzamos a construir una red semántica, aquí ya está el primer elemento para la construcción de la red. Políticas. Conjunto, campos, otra palabra que va a ir conjuntando la red. ¿Alguien más nos puede decir qué es el currículum? Nos cayó mal la comida, tenemos sueño, queremos un café, no sé, nos ponemos de pie, bailamos, no sé, ustedes me dicen. Principios, perspectiva y el recorte de la realidad que se pretende distribuir, dar a conocer. Aquí vamos con otras palabras, principios, y de acuerdo un poco para resumir, prospectiva, ¿no? Perspectiva, prospectiva, porque el currículum forma a un sujeto, digamos, que a futuro. Allá, profe, usted.
un instrumento, digamos, que determina las áreas de aprendizaje. Fíjense cómo venimos construyendo, acercándonos a una definición de currículum, nada más con palabras clave. Y entonces tenemos conjunto de políticas que orientan perspectivas, prospectivas, campos, libros de texto, programas, plan, que va principalmente desde la visión hacia la formación del tipo de sujeto. No es solo el conjunto de asignaturas y no es solo los libros o no es solo el plan, no funciona aislado, sino que es una política que articula y que va en función de la definición del tipo de sujeto que queremos formar o que quiere formar un país. Un tipo de sujeto. La Nueva Escuela Mexicana habla, por un lado, habla del perfil de egreso, pero algunos quizás más románticos como yo, que también es una frase que aparece allí en el plan de estudio, hablamos de rasgos globales de aprendizaje. O sea, no solo un perfil de egreso como alguien que entra y sale de un lugar con ciertos conocimientos, aptitudes, tal, ¿no? Sino que hay una serie de rasgos que conjuntan entonces no solo los elementos técnico-pedagógicos, sino que tiene que ver con la conformación de las subjetividades, con el tema socioemocional, con el tema político, con las relaciones sociales y un sinfín de elementos más. Pero digamos que podemos atrevernos a tener otras definiciones. Michael Apple, también un teórico de la pedagogía crítica, refiere lo siguiente: el currículum nunca es un conjunto neutral de conocimientos, sino un lugar codificado de relaciones de poder. Entonces aquí vemos que no hay currículum, de acuerdo a la definición de Apple, que nada más conjunte las asignaturas o solo el plan, sino que viene todos estos otros elementos que están allí de manera intrínseca y que podemos hablar de un lugar codificado de relaciones de poder. ¿Qué tipo de egresado tiene esta universidad? ¿Quiere esta universidad en su modelo, en su currículum? ¿Qué tipo de egresado? Aquel, lo comentaba la doctora Valeria, hablaba un poco de estos temas de los que menciona Freire también en Pedagogía del Oprimido, las relaciones de opresor y las relaciones de oprimido, lo comentaba ella. Entonces, ese espacio, y aquí les pongo el ejemplo de los rituales, están formando ustedes para reproducir los espacios de la escuela tradicional, o estamos formando futuros maestros y maestras que no solo codifiquen las relaciones de poder, sino que se atrevan a romperlas. Que rompan los techos de cristal, que rompan la cuarta pared, dirían los techos de cristal en sociología, la cuarta pared en el teatro. O sea, que se rompa, que vaya muchísimo más allá de ese sujeto pasivo, de ese sujeto que solamente va y espera pues ganarse una plaza en UCICAM y allí en teoría se le resolvió la vida porque él va a estar todo el tiempo 25, 30, 40 o 50 años haciendo lo mismo, sin proponer, sin cuestionar, sin criticar, pues, digamos, los elementos que tienen que ver con la realidad o las realidades. Por otro lado, Pinar nos refiere que el currículum representa una introducción a una forma particular de vida y sirve de alguna manera como un guión, fíjense, como un guión para la construcción social de los sujetos. No dice que es para la construcción social de mejores maestros ni de mejores ingenieros, no, construcción social. Y desde la construcción social entonces nos entendemos que vivimos en comunidades, que hacemos comunidades y que dentro de esas comunidades, que nosotros en los libros de texto hay una división entre la comunidad áulica, la comunidad escolar y el espacio comunitario per se, que es el territorio que está fuera del espacio escolar o del espacio físico escolar, y partiendo entonces de allí es donde vemos que sirve como un guión. Pero ese guión siempre va a depender de quién
ostenta el poder. Porque, ¿desde cuándo no se actualiza el currículum de esta universidad? No se vale. No, la pregunta es concreta. ¿Desde cuándo no se actualiza? El modelo educativo, digamos, pues allí lo tenemos desde el 2009. Vamos a ser un poco honestos. A lo mejor el maestro dirá que es anterior y es válida por su experiencia en la universidad, pero pongamos ahí 2009 no actualizamos. Fíjense, ¿cuánta agua no ha corrido en el río desde el 2009 hasta acá? Ojo, sobre todo ustedes que están formando profesionales de la docencia. Vámonos a la política pública, no de la universidad, sino cuántas reformas educativas han ocurrido desde el 2009 para acá, si hablamos que estamos más o menos desde la visión sexenal. No sé si me explico. O sea, cada gobierno pues trae su propuesta educativa y con base a ello hacen sus reformas. 5, mínimo. Hablemos por ahí. A ver, alguien por aquí ha levantado la mano. Usted, profe. Es que habría que también aclarar que es una noción polisémica. Podríamos tener diferentes percepciones. En este sentido, como programa, pues sí es como lo estábamos comentando. Pero lo que sí se ha actualizado pues son los manuales de organización, las disposiciones cada año, los calendarios, que eso es parte también del currículum. Pero entonces, eso no reconfigura el modelo, no forma un nuevo sujeto. A eso voy, porque hay allí orientaciones para actualizarlo, porque en lo oficial no se mueve, pero en la cuestión de lo colegiado y que es formal y oficial, los mediadores pedagógicos lo hacemos así, que somos los profesores a cargo de las asignaturas, actualizamos y estamos vinculándolo con los cambios que se están haciendo. Entonces, currículum sí es un campo un poquito más ampliado, no son exactamente los programas, sino No, me queda completamente claro. Y son reglamentos, calendarios, etcétera. Yo no lo vengo a reducir a los programas, porque justo estoy hablando no es muy reduccionista como lo está manejando. No estoy hablando, no lo estoy reduciendo, no quiero reducirlo a los programas, es lo primero que dije, pero aquí estamos viendo distintas visiones del currículum. ¿Y por qué estoy partiendo desde el currículum? Porque si no comprendemos que en este momento la autonomía profesional que tienen los maestros de educación básica, que es importante decirlo, los maestros de educación básica, es decir, ustedes deben comprender de la nueva escuela mexicana y de lo que está ocurriendo en la educación básica, tanto en primaria como en preescolar, porque sus egresados, ese es su campo. Y entonces comprender la autonomía profesional, que no es curricular, que es importante decirlo. La NEM no habla de autonomía curricular, habla de la autonomía profesional en el reconocimiento de los saberes pedagógicos. Pero hablando de esto, del guión, y me quedo con la palabra guión y por eso está resaltado en negrita. Los maestros que siempre estuvimos acostumbrados a cumplir el guión, hoy desde la autonomía profesional pues debemos romper justo ese guión y comenzar a co-crear o a codiseñar unos programas, y que cada escuela y que cada ambiente de aprendizaje y que cada acción formativa vaya en función de la gestación de currículums territorializados. Que hay una gran diferencia entre la territorialización y la contextualización. Porque el contexto es situacional, el territorio es permanente, y desde las permanencias, pero también desde el entendimiento de los dinamismos, este guión no puede ser estático. Y entonces ya hablamos que esta es una definición quizás con la que nos podamos quedar, que abona para la construcción social de los sujetos, pero no refiere única y exclusivamente a funcionar como un guión, porque hoy justo con la nueva escuela mexicana, los maestros de educación básica
tienen la oportunidad ya no de operar un currículum desde decir el objetivo 1, 2, 3, 4, 5, lo ponían en el ejemplo también en la mañana, y que el país iba en el mismo ritmo del libro de texto, porque el libro de texto históricamente también sustituyó a los programas, también ustedes lo saben. Los maestros no conocíamos quizás mucho los programas, no quiero generalizar, de pronto algunos maestros no abríamos tanto el programa y nos íbamos a la secuenciación del libro. Hoy día que tenemos unos libros que probablemente tienen muchos proyectos, como decía la profe, pero tienen muchos proyectos, sí, pero no estás obligado a cumplirlos. No estás obligado incluso ni siquiera a cumplir todo el proyecto con sus 9 momentos. Es más, la reflexión pedagógica debe ir mucho más allá y no tener una reducción de decir que se debe encasillar solo en 4 metodologías. Eso también es un absurdo, atenta contra la NEM. Allí están las 4 metodologías, ahí están. Pero no es limitativo que para el campo formativo, saberes y pensamiento científico de pronto hagamos un servicio. O que en el campo de lenguajes no trabajemos ninguna de las 3, sino que decidamos trabajar con estudio de caso, y es también válido. Y entonces probablemente comencemos a ver que yo tengo en un campo formativo, y ahí me voy a ir acercando justo hacia el tema de lo inter y de lo transdisciplinar, que yo tengo proyectos de un campo formativo, pero que puedo romper las barreras de ese campo para hablar de la totalidad y no de la fragmentación como anteriormente lo veíamos con las asignaturas. Y entonces esa visión reduccionista de la asignatura es pretender que somos sujetos que actuamos como autómatas o que solo tenemos información para decir, por ejemplo, me levanté, proceso siguiente, di un paso. Como que no estamos en una totalidad de situaciones. Nos levantamos, nos lavamos los dientes, nos bañamos, desayunamos, nos vamos al trabajo, hacemos muchas cosas, volvemos a la casa, atendemos a los hijos, hacemos 1000 cosas, ¿no? Y en esa totalidad no está fragmentada, porque Charito no es Charito solo rectora y anda pues en su pose de rectora 24/7. La vida no funciona así. Sí, es rectora, pero es esposa, y es tía, y es hermana, y es amante, y es amiga, y es madrina, y es lo que sea. Claro, mire, aquí, y fíjense que hace parte de el desdoblarnos de esta visión que tenemos nosotros del mundo. ¿Por qué nos causa risa decir, yo soy amante? Porque yo amo. Pero, o sea, porque yo amo. Mire, si yo no, y aquí pues abro paréntesis. Si yo no amara a mi compañera Charito, mire, ayer salimos de allá de su casa en México a las 3 de la tarde y llegamos aquí a las 3 de la mañana. Porque había inundación por todos lados, estábamos en el autobús, 7 horas que el autobús no se movía, y entonces nos mueve el amor. Si no nos mueve el amor, o me van a decir ustedes que, a ver, no levanten la mano los que son profesores contratados, que no son de base. ¿Todos son contratados? ¿Todos son de base? Ah, maravilloso, porque si aquí hubiese uno que no fuese de base, si aquí fuese uno quizás que no fuese de base, ¿usted no es de base? ¿Cuánto cobra usted la hora, colega? Ah, pero es funcionaria. No es de base, pero es funcionaria. Bueno, está bien, tiene una estabilidad, digamos. Pero los profes que venimos por horas, ¿ustedes creen que no es por amor dar una clase por 75 pesos? Por 60, ajá, hasta menor. Imagínense, díganme ustedes si eso no nos mueve entonces el amor. Entonces que no nos extrañe cuando hablemos de lo amante, porque amamos. Y entonces, partiendo de allí, desde esa premisa, ella no está en su pose de rectora todo el día, porque ella todo el día sí es rectora,
pero también es amante, y también es amiga, y también es tía, y también es hija, y también es hermana. Y así funciona justo el tema de poder comprender la totalidad y no la fragmentación de cómo históricamente además nos enseñaron, que la historia era solo la historia y servía solo para la construcción de líneas de tiempo y de aprendernos algún cumpleaños o algún fallecimiento de un prócer de la independencia o algún hecho histórico. O nos dijeron también que el lenguaje o que la asignatura de español solamente era para aprenderse la regla EGA, esdrújula, grave y aguda, y ya. No, porque en historia nos comunicamos. En historia vemos fechas y vemos números y atendemos a temporalidades, y las temporalidades tienen que ver entonces con el desarrollo de un pensamiento científico y no solo con la visión de acumulación de información o de fechas. No sé si me explico, ¿no? Un poco para romper los bordes de lo disciplinar cuando nos ponemos desde una perspectiva transdisciplinar. Será entonces esa postura que desde ese currículum nos va a servir a nosotros para la formación de nuevas subjetividades. Vamos a ir adelantando un poco más, por favor. Fíjense, uno de los elementos importantes, lo escuchaba en la mesa, ya cuando estaba cerrando la mesa, que hablaban de la decolonialidad, que hablaban de una serie de elementos que son una postura política, porque no hay currículum neutro, no hay currículum que no esté cargado de lo político, que no esté cargado de lo ideológico. El currículum es justo eso. Y entonces, partiendo desde esas construcciones ideológicas, yo hoy digo que la nueva escuela mexicana es más de un currículum, es un paradigma educativo que está en construcción. Y qué bueno que esté en construcción, porque los anteriores eran currículos que parecían acabados. Y esa visión de lo acabado del currículum es una visión de los 60, de los 50, que hablaba de un currículum cuadriculado y cerrado, ¿no? Nosotros incluso con 30 doctorados, 40 años de servicio, somos sujetos también inacabados. Y entonces, ¿cómo vamos a hablar de un currículum que está formando, entendiendo el dinamismo de las sociedades desde una visión sesgada y muy cerrada? Y entonces, la nueva escuela mexicana, paradigma educativo mexicano en construcción, que tiene una postura decolonial. ¿Entendemos la decolonialidad desde la propia praxis? Porque aquí hay otro problema. Hemos hablado, en la mañana escuchaba cada vez la palabra práctica, 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 práctica. Cuando hablamos de práctica, estamos en paradigmas anteriores, porque la práctica es instrumental. Hablamos de la praxis ahora, porque la praxis es reflexión, acción, transformación. El maestro que esté haciendo práctica es un maestro que cree en el currículum cuadriculado. El maestro que trabaja desde la visión práctica es ese maestro que reflexiona permanentemente, que cuestiona las estructuras de poder, lo dominante, que va en función de la formación de un pensamiento crítico, activo, reflexivo, creativo, y con base a ello entonces tiene una postura que va en función de... Y entonces hablamos de la decolonialidad, hablamos además que es un paradigma en construcción que apuesta hacia el antipatriarcal. La nueva escuela mexicana es antipatriarcal. ¿Por qué? Porque esa visión masculina del currículum, donde además tiene una visión única que sosjuga a la mujer, debe morir. Y por eso lo tenemos como un eje articulador de enfoque de género en función de poder hablar del entendimiento de todas, de todos y de todes, donde haya hospitalidades con las diversidades, pero principalmente entonces desde el entendimiento que la nueva escuela mexicana también habla del antipatriarcado. Hablamos del anticolonialismo porque no podemos pensar, decía Simón Rodríguez,
Probablemente ustedes han leído algo de Simón Rodríguez. Quien no ha leído a Simón Rodríguez, le invito a leer Sociedades Americanas de Simón Rodríguez, uno de los grandes precursores, digamos, de la pedagogía popular o de la educación popular, venezolano, maestro del libertador Simón Bolívar. Decía más o menos así: la América latina debe ser original, y como original debe ser sus instituciones. No podemos mirar hacia otros lados que no sea hacia adentro. Aquí estoy parafraseando un poco a Rodríguez, pero al final termina diciendo: inventamos o erramos. Estamos en el momento de inventar este modelo que no mire hacia el pensamiento colonial y que no mire, ojo, y aquí es importante decirlo, no desconoce la nueva escuela mexicana los paradigmas clásicos de formación en la educación. Pero no todo se reduce a lo etápico de Piaget. No todo se reduce al socioconstructivismo de Vygotsky. No todo se reduce a Bandura, no todo se reduce a Skinner. Hay también visiones contemporáneas latinoamericanas, o no necesariamente latinoamericanas, pero que están apostando hacia posturas decoloniales, hacia posturas críticas. Nos podemos ver en la India, podemos ver en América Latina, podemos ver incluso en los Estados Unidos, Canadá, Peter McLaren, Henry Giraud, Estados Unidos, podemos entender a Michael Apple, pero también si miramos hacia el sur, podemos entender o ver a un Boaventura de Sousa con planteamiento desde la ecología de saberes, el reconocimiento que no hay saberes que están subalternos a otros, sino que la visión del conocimiento científico es tan válida y tan necesaria también como la visión de nuestros pueblos originarios, como la visión de nuestras comunidades, porque hoy día hemos perdido tantas cosas que estamos enlatando los sabores y también los saberes. Y entonces aquí probablemente en esta comunidad no el 100% sepa hacer mole, porque ahora es más fácil comprar el Doña María, el jiqueño aquí, el jiqueño. Y entonces ya no hacemos ni siquiera el caldo de pollo, porque es que ya la Nor Suiza pues ya nos resuelve todo. Y entonces en ese enlatar de sabores también se enlatan los saberes, y no existe entonces una correspondencia hacia la construcción de lo nosótrico, que también es una categoría interesante que ver en la construcción de estas subjetividades a las que nosotros estamos apostando desde la nueva escuela mexicana. Entonces no me voy a ir a cada uno de estos elementos, la presentación se las voy a dejar, va a estar acá, es una presentación además en línea que usted la puede ver las veces que usted considere. Entonces, pero sí es importante hablar del currículum, que ya lo mencionábamos como una herramienta para la transformación social, pero también para territorializar el aprendizaje. Porque no podemos hablar de la construcción de un currículum que esté pensado desde, así yo lo llamo, y ahí es donde está mi oficina, desde el edificio de la burocracia educativa, Avenida Universidad 1200. No, es que es el edificio solo de la burocracia, porque el currículum se territorializa. Se vive en las aulas desde los territorios. Entonces, partiendo de allí, cómo ese currículum debe trabajar hacia la transformación social, hacia el entendimiento además que no existe un aprendizaje, sino que existen los aprendizajes, que existen los territorios, las realidades, los sujetos y las subjetividades. Y entonces, partiendo de allí, ¿cómo podemos entender que fomentar el pensamiento crítico, entender los problemas sociales relevantes, las grandes contradicciones, esas grandes hegemonías que se han construido a través de los medios de comunicación, a través del consumo? Porque todas y todos, por muy críticos, no sé, comunistas, socialistas, como usted se quiera llamar, todos somos lo que teóricamente también llamamos sujetos neoliberales, porque todos estamos inmersos en el consumo, todos también vamos hacia la individualidad, todos vamos en función del beneficio propio, nos cuesta desprendernos para trabajar lo comunitario, para trabajar entonces esa visión que integre otro tipo de relación social y de construcción para la transformación de los sujetos. Vámonos al inicio.
Al inicio, por favor. Muy bien, ahora nos vamos al siguiente. Aquí es importante, fíjense, en la construcción del programa analítico, ahora también escuchaba el tema de la categoría de programa analítico y de programa sintético. ¿A todos nos queda claro? Vamos, porque de aquí en adelante voy a hablar solo de sintético y analítico. Programa sintético, el programa que la federación coloca, publica en el diario oficial de la federación. El tema de la inclusión de las voces históricamente abandonadas tiene que ver en esa construcción del programa analítico, porque el programa sintético que pone la federación, digamos, está impersonal, no tiene voces. Imagínense, aún me cuesta comprender estos términos de leche deslactosada, café descafeinado, azúcar que no es azúcar, sino que es edulcorante. Esos términos aún desde la lógica pues cuesta comprender, porque la leche debe saber a leche y el café a café. Entonces, ¿por qué pongo esta metáfora? Para decir que el programa sintético es el café descafeinado. Desde esta lógica, ahí está. No tiene color, no tiene sabor, ahí está. Y cada colectivo, cuando se apropia de él, le pone entonces el sabor, le pone las 2 de azúcar, le pone las 3 de leche de la de verdad, de la Coca-Cola que mata, no la Coca-Cola esta que dicen que es sin azúcar, pero realmente tiene más azúcar, ustedes lo saben. ¿Y por qué digo esto? No, porque cuando entendemos que lo analítico va en función de cuando le introyectamos el análisis, cuando lo territorializamos, cuando lo codiseñamos, y ya esas operaciones frías y vagas que estaban allá se convierten de este lado en un proyecto que cobra sentido para la construcción entonces de los referentes, los significados, los significantes de los estudiantes, y entonces partiendo de allí ya es analítico. ¿Sí me hago entender? Y entonces, el programa analítico debe reconocer las voces históricamente marginadas. Debe reconocer a las mujeres, debe reconocer a las minorías sexuales, debe reconocer a los afromexicanos, debe reconocer los saberes que han estado olvidados por la tecnocracia, o que la tecnocracia ha venido a querer suplantarlos. Por eso el ejemplo de el mole, ¿cómo es que se llama? Jiqueño. Por eso esta visión pues de que el mole jiqueño, porque el mole jiqueño pues no es el verdadero mole, lo enlataron. Y entonces, partiendo de esa visión, ¿cómo nosotros nos apropiamos y construimos entonces en esta gran posibilidad que es el codiseño, que nos invita no a cumplir, sino a crear? Y entonces, no como un guión, como ya lo veíamos en esa postura, no como un guión, sino como nosotros artífices de nuestras propias realidades para la construcción entonces, de acuerdo además de las visiones de los estudiantes. ¿Y por qué digo esto? Porque probablemente si colocamos acá un contenido y un proceso de desarrollo de aprendizaje, y digamos que de este lado coloco un campo formativo y de este lado coloco otro, cada uno de ustedes va a tener una visión un poco caleidoscópica. Y la invitación entonces es a tener una visión caleidoscópica. La realidad sigue siendo la realidad, pero cada uno de nosotros la va a leer de manera distinta. La va a vivir con los estudiantes de manera distinta, y entonces eso va a permitir que se incluyan las voces que históricamente han estado ocultas allí, digamos, silenciadas, invisibilizadas en cuanto a la construcción del currículum, porque se nos enseñó que era más importante aprender a leer y a escribir. Y además se nos enseñó también que las matemáticas eran más importantes. La supremacía del español
por encima de nuestras lenguas originarias. Miren, cada vez que vemos en un formato que dice lengua materna, nos debería dar un poco de vergüenza con esas lenguas que el español o el castellano pisó y que cada día perdemos más hablantes y que cada día parece que nos da más vergüenza incluso decir frases como apapachar, que viene pues o que trae una raíz profundamente nuestra-americana, profundamente mexicana, y que partiendo entonces desde allí, esa supremacía de algunos saberes no han permitido que se visibilicen algunas voces que en los currículums necesariamente deben existir. Y entonces el programa analítico no va a dar cuenta de la realidad de lo que va a ocurrir, como lo vimos en todas las reformas educativas. Nos mandaron un currículum y nos decían, esto es lo que va a pasar. No, ahora el programa analítico, cuando finalice el ciclo escolar, en las 250,000 escuelas aproximadamente de educación básica de este país, van a haber 250,000 programas analíticos que no es para dar cuenta de lo que va a pasar, sino de lo que ocurrió. Y se fue construyendo las realidades de acuerdo a los distintos territorios, ¿no? De lo que veíamos con los estudiantes. Y que ya vámonos al siguiente, por favor. No, allá donde dice siguiente, arriba. Y fíjense, para entrar un poco, teniendo este contexto pues de lo que es el currículum y de que estamos en una postura de un currículum decolonial, antipatriarcal, antineoliberal, antifascista, y estos elementos que configuran una postura de hacia dónde va la formación del sujeto, entonces nos atrevemos a plantear algunos ejercicios que van en la construcción del respeto a las autonomías, sí, pero que permite un poco las orientaciones para acompañar al magisterio, para acompañar a sus estudiantes. Fíjense, Charito, ya desde hace, ¿cuándo fue la primera vez que vinimos? Hace 3 meses. Hace 3 meses, ¿verdad? Vinimos, 2-3 meses aproximadamente. Vinimos a grabar unos podcasts de los libros sin recetas. No sé si ustedes han podido leer estos libros. Fase 3, 4, 5, 6 y ahora pues estamos, ¿hay especialistas de preescolar aquí? Ah, muy bien. Ya tenemos el libro sin recetas de la fase 2 y los materiales educativos de la fase 2 correspondientes a la nueva escuela mexicana. Ya los tenemos también, estarán ahora para este ciclo escolar. Pero desde hace 3 meses que vinimos, la compañera Charito, a su servidor y al doctor Arriaga y al maestro Richards, otro colega del equipo, nos invitó para el aniversario. Y yo hoy le dije a Charito, no porque no quiera estar con ustedes, pero le dije a Charito, no me pongas con maestros, ponme con estudiantes. Ponme con estudiantes que ya estén haciendo prácticas o que estén en lo práctico para que trabajemos los libros como ellos lo están viviendo o los van a tener que ver o que implementar en su praxis. Porque esa visión que va a romper un poco esa planeación, y por eso decía que cerremos un poco el libro de Comenio, porque nosotros desde la Dirección General de Materiales Educativos hablamos de algunas categorías, ¿no? Hablamos del plano didáctico, sí, tal cual como habla el plan de estudio, el plano didáctico, que es los elementos de concreción, pues ya del programa analítico, una vez que se han apropiado, que se ha codiseñado ya el plano didáctico, que no se reduzca al inicio, desarrollo y cierre de Comenio o de esta estructura de aristotélica, también de el inicio, el desarrollo y el cierre. Y entonces proponemos que se hagan desde los propios momentos de los proyectos y que los maestros en las aulas se atrevan a planear o a generar planeaciones, aterrizar pues la concreción de su programa analítico desde el entendido de los proyectos. El proyecto per se ya es una forma de organización y esa forma de organización entonces el maestro puede, en este afán que tenemos
de calendarizarlo todo, como si pudiéramos hasta predecir nuestra muerte. Nos encanta, a los maestros nos encanta eso. Hacemos un programa y ese programa nos tiene que durar un mes. Y si no dura un mes, yo estoy mal. Porque además hay autoridades, yo no sé si Charito, pero hay autoridad, o el compañero más bien que es el de académico, que pide los programas desde esa visión con formatos cuadriculados, ese Excel fastidiosísimo, que a veces nadie lee, que a veces nadie revisa, pero hay que tenerlos. ¿Para qué? No lo sé, pero hay que tenerlos. Y entonces, en ese afán de la programación, nosotros hablamos, sí, de ese plano didáctico, pero hablamos de lo narrativo y territorializado. Porque el pensamiento es narrativo. Lo que ocurre en el aula es una secuenciación de acciones formativas que las podemos muy bien llevar a una estructura narrativa y no descriptiva en la visión esta de la planeación descriptiva de 7 de la mañana. A lo mejor así le piden ustedes las planeaciones a los estudiantes para ir a la práctica. 7 de la mañana, 2 puntos, llega el maestro. 7:02, abre el libro en la página 5. No es en la 6, es en la 5. 7:05, salta a la página 14. O sea, así nos enseñaron a todos a hacer la planeación, a ordenar de esa forma el hecho educativo. Y entonces nosotros proponemos que más bien generemos desde la lectura de la realidad y desde la problematización algunos centros organizadores, y desde esos centros organizadores comencemos entonces a conjuntar la realidad de lo que ocurre en el aula. Y es un poco el ejemplo que incluso les voy a mostrar rápidamente. Siguiente, por favor. Aquí entonces vemos que estos centros organizadores nos van un poco a permitir, bien como lo dice, poder vincular alrededor de un proyecto o de varios proyectos o de varios temas. ¿Hay aquí algún especialista en lingüística? ¿No? Bueno, ¿por qué hago esta pregunta? Porque en la lingüística hay una categorización del discurso que es la progresión temática. Un tema desprende a un rema y un rema se convierte otra vez en tema, y esto es infinito, o sea, no termina pues nunca, el tema de la progresión temática. Entonces, un poco cómo se vinculan alrededor de temas, problemas. Ahora lo veíamos con la doctora Adriana, ¿verdad? Temas, problemas, centros de interés, de cosas que ella pone un ejemplo que me parece extraordinario, el del fútbol. Sí, Valeria, sí, el interés es el fútbol, pero cómo ella lo problematiza al punto de lo que ocurre en su territorio, y es un ejemplo extraordinario. Y entonces, partiendo de allí, de problemas relevantes, de ese conocimiento que sí traen las y los estudiantes, porque eso es importante decirlo, un poco desde Freire, los estudiantes no son tinacos, pues esto trayéndolo a la mexicanidad, donde vamos, ponemos, echamos agua, como si lo fuésemos a llenar. Y entonces, con base a ello, poder entender que ellos traen una serie de visiones del mundo, que cada uno de ellos puede mirar la realidad de manera distinta, y partiendo de allí se pueden ir generando las conexiones orgánicas. ¿Y por qué hablo de conexiones orgánicas? Porque el uso de los libros de texto no debe ser lineal, al menos no de esta familia de libros de texto. Porque cada una de ellas plantea escenarios distintos para atender situaciones distintas. Por ejemplo, en el aula, digamos que esta es nuestra aula y hacemos los proyectos en este espacio, en la relación que tenemos todas y todos, pero eso no es limitativo para que lo vinculemos con acciones de la comunidad o con acciones de la propia escuela. Pero entonces, como el uso no es lineal, desde esa no linealidad podemos entonces nosotros ir contextualizando e ir territorializando cada uno de los proyectos desde una visión interdisciplinar, y no tener un solo proyecto desde esta lógica más o menos de empiezo un proyecto, lo termino en el tiempo que sea, ¿no? La temporalidad también la ponen los maestros.
o no deberíamos ponerla a los maestros, pero porque la temporalidad nos la debería dar las propias situaciones que están ocurriendo pues en el territorio áulico. Entonces empezó un proyecto, terminó, ahí estamos hablando de una visión secuenciada. Termina uno, empiezo otro, terminó uno, empiezo el otro, y además tengo esta visión del horario. Las primeras 2 horas son las horas del campo formativo lenguaje, porque volvemos a la vieja escuela donde teníamos las 2 primeras horas, que eran las horas de español. Y luego tenemos las 2 horas de saberes y pensamiento científico, que anteriormente eran las horas de matemática. Y entonces seguimos fragmentando en las escuelas, se continúa fragmentando desde esta visión de asignatura. Se reduce el campo formativo a verlo como una asignatura y desde esa visión entonces todo se hace de manera secuenciada. Pero hemos encontrado ejemplos también de colegas que en los territorios están trabajando los materiales de manera paralela. Están haciendo un proyecto de lenguajes en el campo del campo formativo lenguajes en el escenario aula, pero de manera paralela están haciendo uno de saberes y pensamiento científico del escenario escuela o del escenario comunitario. Entonces lo están conjuntando de manera paralela. Y tenemos otros más osados que están en esta lógica de tejer la trama y la urdimbre de que están vinculando proyectos de todos los campos formativos y no todo el proyecto, sino algunos elementos que él le permite construir su propia narrativa didáctica, desde un centro organizador, desde una problematización, que es importante además hablar que un problema es una cosa y una problematización pedagógica es otra, ¿no? Que es importante también que esas discusiones pedagógicas las demos con los estudiantes, porque no se puede reducir al problema del agua o al tema del agua, si lo vemos por tema o como por problema, ¿no? No se trata de eso. ¿Cómo lo problematizamos? ¿Cómo comprenden las niñeces y las juventudes problematizar el tema del agua, por ejemplo, con los fenómenos tanto de fríos como de calor que está ocurriendo en este momento en este país? Que teníamos un Nuevo León que no tenía agua y que ahora está inundado. ¿Esto obedecerá a qué? Es que el cambio climático no es una bandera nada más del Greenpeace, ¿no? Hay una realidad de la sobreexplotación de los recursos naturales, hay una supremacía de lo mercantil en función de predominar las licencias para la explotación de los recursos naturales, en el caso específico del agua, hacia las bebidas y no hacia las comunidades, porque es que la comunidad no paga, parece que no paga impuesto, pero la FENSA sí, y la Corona también. Y entonces con base a ello se predominan esas cosas y hay una sobreexplotación de nuestras cuencas hídricas. Eso es una problematización, no es un problema. La falta de agua sí es un problema. Pero cómo se problematiza en función de que los niños y las niñas comiencen a visualizar algunas causas, consecuencias de esos elementos que se reduce quizás a la visión de un niño o de una niña que abre la pluma y no sale el agua. O sea, partiendo de allí, trabajar con los y las estudiantes, problema y problematización. ¿Cómo se problematiza? ¿Cómo se convierten estos temas, centros organizadores, lectura de la realidad, en problemas pedagógicos que van a ser trabajados por proyectos? Porque además es importante decir, los libros están allí, siempre han estado los libros. Y el maestro allí sí ha tenido cierta autonomía de decir qué utiliza de los libros y qué no. Y entonces partiendo de esto, partiendo desde esa visión, estos materiales generan esa autonomía en función de decir, yo de este libro 3 proyectos, porque los otros los voy a hacer yo, con la estructura didáctica que yo considere. Porque probablemente con saberes y pensamiento científico no me va el tema de la indagación.
Ni me va el tema del STEAM, porque es muy largo, porque es muy complicado, porque es lo que ustedes quieran, ¿no? Y entonces, partiendo de allí, el propio maestro genera sus narrativas desde centros organizadores de la problematización. Nos vamos a la siguiente, por favor. Fíjense que es importante que partamos desde lo vivido, porque debemos comprender que hoy día, con la nueva escuela mexicana, con el programa analítico, estamos hablando de un currículum vivo, no de un currículum estático, ni flexible. Hablamos de un currículum dinámico, no flexible, dinámico. Y entonces, dentro de esos dinamismos, podemos entender que lo vimos acá un poco, lo partimos desde la vida cotidiana, es un elemento importante. La vida cotidiana no podemos partir desde situaciones fingidas, desde aulas modelo, desde problemas que no les son o situaciones que no les son ad hoc a nuestros estudiantes. Porque si no les son ad hoc a los estudiantes, no se van a poder comprometer con las transformaciones que la nueva escuela mexicana está apostando a que se realice. Que aquí también es importante decir, no tiene que ver con una maquila de proyectos para que le solucionen la gobernatura a nuestra próxima gobernadora Rocío Nale. No, no tiene que ver con eso. Ahí están los proyectos. Y esos proyectos van a comenzar a concientizar a las niñeces y a las juventudes sobre algunas formas de relacionarse, algunas formas de trabajar algunas realidades. Fíjense, las violencias de género en este país, o por razón de género, no son una mentira. Si nosotros comenzamos a trabajar proyectos con nuestros niños, con nuestras juventudes, con el enfoque de género, haciendo énfasis allí, le comentaba ahora Charito, probablemente las juventudes que ingresen a esta universidad en 10, 15 años van a ser unas juventudes conscientes del respeto a lo otro, porque lo otro además es lo humano. Ahora escuchaba una pregunta que ahora tengo que responderla, porque decían, no, es que no sabemos cómo tratar la diversidad. Es que la diversidad no requiere que se trate distinto. No requiere que se trate distinto. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Yo soy un hombre cisgénero, varón. Nací varón, me reconozco varón. Soy homosexual. Soy extranjero. Soy pobre, porque si no, no estuviese aquí, pues. No, el que me diga que es clase alta, pues bueno, que me dé la receta siendo profesor. Tengo una condición de clase, pues. Tengo una tez que no es la hegemónica. Estoy casado. Este país me permitió casarme con mi compañero desde hace 12 años, que nos vinimos juntos desde Venezuela. Adoptamos un hijo. Él es mi familia. Y yo no necesito que ustedes me traten distinto. Ni necesito ni siquiera que me acepten. Porque las diferencias no necesitan que se acepten. Necesitan que se respeten. Entonces, ahora escuchaba con preocupación cuando una maestra preguntaba cómo tratar las diferencias. No, compañeros, no estamos hablando de estudiantes neurodivergentes, porque ese no era el tema que se estaba tratando. Entonces parece que tener estudiantes homosexuales o lesbianas o bisexuales o pansensuales o lo que usted quiera, o afromexicanos o indígenas, hay que tratarlos distinto. Eso es una cosa terrible en una sociedad, sobre todo como esta que estamos viviendo, y que por eso plantaba cara y decía que la NEM debe ser antipatriarcal, porque debe luchar justo con eso, con esas diferencias. Entonces, desde esas diferencias yo les quiero mostrar justo un proyecto trabajado desde allí, desde esa visión. Ponemos por favor el Word para irnos al ejemplo. Y fíjense, la nueva escuela mexicana en sus programas habla de esto que yo les estoy mencionando. Evidentemente yo estoy discursando sobre esto y estoy haciendo construcciones y reflexiones pedagógicas con pedagogos. Porque las reflexiones pedagógicas las tenemos que hacer los pedagogos, no Adela Micha, no Javier Alatorre, no Ricardo Salinas Pliego, no, la tenemos que hacer los maestros.
Pero los maestros le tenemos miedo a la reflexión pedagógica porque lo reducimos a la didáctica, a la instrumentación. Y desde esa instrumentación entonces nosotros tenemos que comenzar a deconstruirnos, compañeros y compañeras. Estamos, decía Argimiro Gabaldón, un poeta que me gusta además muchísimo, somos la alegría y la vida en esta constante lucha contra la tristeza y la muerte. Esos somos los maestros. Y entonces, partiendo desde allí, desde esa dialéctica permanente, debemos desaprender. Es lo más difícil. Porque venimos formados, dicen en mi país, dice mi mamá siempre, a la romana vieja. No entendía yo que era la romana vieja. Pero resulta que la romana en Venezuela era donde pesaban el ganado. El ganado lo pesaban y se llamaba romana. Entonces, esas romanas de antes, balanzas de antes, todos estamos formados así, de la vieja escuela. Y desaprender y entender quizás algunas diferencias y entender la atención a las diversidades y entender además que necesitamos visibilizar una serie de elementos, la reflexión pedagógica que no se debe acabar y menos en una universidad pedagógica. Que se hace imperante y urgente la reconstrucción o la actualización del modelo educativo de la Universidad Pedagógica Veracruzana. Se hace urgente, compañeros y compañeras, porque continúa la vida en su dinamismo y el maestro que están formando ustedes continúa en la romana vieja, como dice mi mamá. Y entonces, partiendo de allí, ¿cómo entendemos los centros organizadores, lo inter y lo transdisciplinar? Ya desde un proyecto con los libros de texto. Fíjense, vamos subiendo. Mire, todo esto está en los libros de texto. El contenido, a ver, subimos, por favor, discúlpame, desde el título. El proyecto, un poco lo que les estaba mencionando de hacer una narración, no organizar una planeación con los momentos del libro en estos cuadros otra vez, en volver otra vez al Excel, sino narrarlo. Pero aquí sí hay alguna organización previa que les voy a compartir si me lo permiten. A esto yo le he mencionado plano didáctico narrativo territorializado, porque cada maestro o maestra debe darle esta color, olor, sabor de sus territorios. Pero entonces aquí, importante, el contenido curricular, que eso es fundamental, así como está en el programa sintético, es historia personal y familiar, diversidad de familias y el derecho de pertenecer a una. Así es el contenido curricular. Entonces no es que los libros estén hipersexualizando, o no es que los libros estén diciendo cosas. Los libros de texto se hacen desde el programa de estudio. Y entonces el programa de estudio tiene este contenido. Y entonces hay un proyecto que se llama Familias Diversas, que está en el libro de proyectos del escenario aula de segundo grado. Del campo formativo Ética, Naturaleza y Sociedades. Ese proyecto trabaja estos ejes articuladores: interculturalidad crítica, artes y experiencias estéticas. Tiene un PDA, proceso de desarrollo de aprendizaje. Ahora ya no lo voy a explicar porque ahora en la mañana pues ya lo platicó mi colega. El PDA es: valora la diversidad de familias y promueve el respeto entre las y los integrantes de esta para el cuidado de sí, de su familia y de las familias de su comunidad. Ese es el proceso de desarrollo de aprendizaje. Allí no hay acciones didácticas, así que el PDA no es lo que usted tiene que hacer. No sé si me explico. O sea, allí no dice haga un recortable, haga un árbol genealógico, haga tal cosa, no. Estos no son los aprendizajes clave, ni los esperados, ni los terminales, ni nada que se le parezca. Es un proceso de desarrollo de aprendizaje. Y entonces tiene un propósito, y lo copié textualmente del libro de texto. El propósito de esta aventura de aprendizaje: en esta aventura de aprendizaje conocerás los distintos tipos de familias, así como la importancia de respetarlas y de pertenecer a una. Y entonces, partiendo de allí, es que en primero, segundo y tercer grado hablamos de aventuras de aprendizaje.
y desde las aventuras de aprendizaje, un poco del proyecto desde la visión de experiencia y no desde la reducción didáctica, que eso es un elemento fundamental. Partamos de la reflexión pedagógica y desde allí entonces hagamos propósitos de aprendizaje y no la reducción a actividades. Y entonces desde esa reflexión continuamos, por favor. El proyecto, ya saben, se llama Familias Diversas. Pero comencé a darme cuenta que de manera orgánica, en el proyecto, en el libro de proyectos de aula, hay otro proyecto que se llama Soy como mi familia es. Si ya hago mi proyecto de familias diversas, también tendría que hacer este. Es pregunta. ¿Sí o no? Y que es importante, los proyectos no se reducen a actividades. Como es una experiencia, tiene acciones formativas, porque cada una de ellas, no son actividades, porque el activismo es del aprendizaje de la escuela activa. Y la nueva escuela mexicana no es la escuela activa. No es la escuela activa. Entonces, esa visión también es importante tenerla en la reflexión de que no se trata del activismo o del activitis. Actividad. Porque aquí también hay un elemento, la presión social de los padres en función de, no, es que el niño no ha escrito nada en el libro, no tiene nada en el cuaderno. Mire, sobre los profes de primer grado, es diciembre, no sabe escribir. No escribe ni su nombre. Y entonces las presiones de los padres se las transmiten a los maestros y nosotros, por eso es que les menciono que esto no es aprendizajes clave y esto no es aprendizajes esperados, porque miren qué horrible que alguien espere algo de uno y uno no lo cumpla. Y eso era aprendizajes esperados. Había un estado que estaba esperando que ocurriese algo, de unos sujetos que además que no estuvieron nunca en la discusión de lo que se esperaba de ellos, que además jamás se les dijo, esperamos esto de ti, niño y niña veracruzana, niño y niña jalapeña, esperamos esto de ti. No. Desde esta visión entonces del proceso de desarrollo de aprendizaje, comprendemos que hay otros proyectos y que hay otras acciones formativas de los propios materiales educativos y que tienen una correspondencia orgánica y no desde esa visión instrumental de página 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insisto, como soy profe de literatura, ustedes leyeron ya La Rayuela. A ver, ejercicio. Levanten la mano quienes leyeron La Rayuela. 1, 2, 3, Héctor 4, 5. Bajen la mano, por favor. ¿Quién ha jugado La Rayuela? Los maestros que no levantaron la mano nunca han jugado el avión. Esa es La Rayuela. Solo que Cortázar, Julio Cortázar, Rayuela, insisto, ya, miren, si les hago cuenta a esta hora, que debo tener más de una hora platicando, ya he recomendado por lo menos 15 libros. Por lo menos. 5 libros nada más, ¿he recomendado? Entonces me faltan 10, porque la meta es llegar a 15. Bueno, Rayuela, de Cortázar. Y entonces, en esta visión del avión, no es una visión secuenciada, sino que podemos ir y venir. Ir y venir en el uso, en la correspondencia de los materiales educativos, porque así es que vamos a construir nuestro programa analítico. Y el plano didáctico, el momento didáctico, no obedece a esa secuencialidad, sino que justo tiene que ver con esa ruptura que va en función de esa didáctica parametral o de ese libro de Comenio, que parece que no lo sabemos de memoria, y que es la única forma de entender
el plano didáctico. La invitación entonces a la construcción, primero a la deconstrucción y a la construcción entonces de didácticas mexicanas, de pedagogías mexicanas que abonen entonces hacia el entendimiento de esto. Y entonces, como les mencionaba que estamos hablando de un tema generador o de un proyecto generador, aquí para organizar y de manera expositiva yo a esto le coloqué, por eso está entre comillas, proyecto base. Mi proyecto base es ese proyecto que se llama Familias Diversas. Pero cuando comienzo a ver la familia de libros de texto, comienzo a ver, miren, aprendamos a vivir desde nuestras diferencias. Familias diversas, proyecto base. Soy como mi familia es. Ese no es el proyecto base. Subimos. Y miren, fíjense, pero yo comencé a construir mi plano, mi narrativa, solo con algunos de esos momentos, no de todos los momentos del proyecto. Yo no estoy pidiendo para este ejemplo específicamente que, no, el campo formativo de lenguajes de tercer grado a sexto tiene 9 momentos. El primer momento se llama identificamos. El segundo momento se llama tal. El tercer momento se llama lo que necesitamos saber. El cuarto momento se llama planificamos. El sexto momento se llama tal, hasta que llegamos a revisamos la experiencia. No, yo tomo, me apropio de las estructuras y partiendo de esas estructuras yo voy a ir construyendo otras narrativas. Porque hay otros proyectos que tienen temas, digamos, acciones formativas que me pueden ayudar a darle mayor profundidad a ese proyecto base para el tratamiento discursivo en las acciones, en el plano didáctico que yo estoy revisando. Pero fíjense, trabajar las familias diversas también de pronto esto es una creación, esto es parte de una reflexión individual, esto no es una guía, es importante decirlo, así como las publicidades del banco, CAT 0% informativo, o sea, esto es informativo, o sea, esto no es para que sea la receta. Pero entonces para mí de pronto con un niño de segundo grado, hagamos títeres. Cada uno de esos niños y niñas va a construir sus títeres y allí las niñeces entonces van a ir trabajando. ¿Por qué? Hay un momento que se llama creatividad en marcha, que es otro campo formativo, que no es ética, naturaleza y sociedades. Y fíjense cómo ya me salté la barrera inter y ahora estoy en lo transdisciplinar. Yo empecé con un campo formativo, pero ahora estoy entendiendo además unas lógicas distintas. Y fíjense, tengo el libro de múltiples lenguajes, que parece que nada más se usa como si fuese el libro de lectura. Abran el libro Múltiples Lenguajes en la página 4. Ven ahí, ese es un libro que no trae actividades, no trae preguntas, no, es un libro para acercarnos a los múltiples lenguajes. Las ciencias, las fotografías, las historias, las geografías, la antropología, hay una serie de elementos en el libro Múltiples Lenguajes, porque también entendimos en la reflexión pedagógica que no se trata solo de leer una tipología textual, porque el libro de lecturas, el que históricamente nos formó, sí, maravillosa la poesía, maravillosa la narrativa, maravillosa quizás la dramática, pero hay otras textualidades. Y en esas otras textualidades, es por eso el libro entonces se llama Múltiples Lenguajes. Y en el libro Múltiples Lenguajes, miren, ahí está en la página 152, aquí tengo mi familia de libro completa, imaginémosla, la página 152, todo el contenido. Pero en el libro de nuestros saberes, fíjense, el libro de proyectos trae las acciones formativas. El libro de nuestros saberes es ese material que nos va a servir para complementar algunos elementos desde ciertas visiones disciplinares, que también es importante, porque esa visión disciplinar es decolonial, es antipatriarcal, es antineoliberal, es decir, genera una narrativa distinta a la narrativa que históricamente estábamos acostumbrados a la construcción de las definiciones.
Y entonces esto, si me voy desde el punto de vista biblioteconómico, es una obra de referencia. Y como es una obra de referencia, la utilizo entonces para complementar lo que está ocurriendo en el proyecto, lo conjunto entonces para ir generando la construcción de significados con mis estudiantes, no para realizar actividades. Esa gran diferencia. No para realizar actividades, sino para ir construyendo significados desde lo que está ocurriendo con el proyecto. Entonces aquí yo identifiqué todo el contenido, pues de este tema que es el libro álbum, Vivir en Familia, Injusticias, Discriminación y Familia. Y es un poco lo que les decía. Y entonces hablamos de que las injusticias existen. Y como tenemos que visibilizar las voces que históricamente estuvieron calladas, las familias en su diversidad, como la mía, que en mi país me tenía que esconder y no le podía tomar la mano a mi esposo porque podía ir yo preso. Aquí no. Aquí yo lo puedo hacer. Estoy en un país que me permite hacerlo, que me permitió adoptar un niño. Y entonces, partiendo desde esas lógicas que le hablo de que trabajamos las injusticias, trabajamos la discriminación, trabajamos la familia en el concepto, pues, que no tiene que ver solo con lazos consanguíneos. Y entonces desde estas visiones desde estas otras narrativas es que está construido así. Entonces aquí es, digamos, este es mi momento solo de organización. Voy a solamente por temas de tiempo voy a trabajar 2 momentos nada más. Entonces, fíjense, en el momento 1, y esto está así de gráfico solo para este momento. Pausa. No tomen la foto, préstenme atención a mí, porque después usted llega a su casa, ve la foto y dice, ¿qué era? Aquí está la presentación, yo se las voy a dejar, y está este documento, esto es para ustedes. Este ejercicio yo lo hice para acá, así que, sí, llega usted a su casa, ve la foto y luego. Entonces, fíjense. Ese proyecto nuclear, digamos, nodal, nuclear, que yo tomé de base o proyecto base, tiene relación en esta visión que les estoy mencionando desde lo inter y lo transdisciplinar. Y aquí en el momento 1 estamos en el campo formativo Ética, Naturaleza y Sociedades, proyecto Familias Diversas. Así es. Hacemos algunas preguntas, ¿qué es para ti la familia? Pero aquí, contenido que se integra, que esto es fundamental. Los seres humanos son diversos y valiosos, tienen derechos humanos. Valora la importancia de pertenecer a una familia, grupo escolar, comunidad o pueblo donde niñas y niñas sienten cuidado y protección. Ética, naturaleza y sociedades. Pero en lenguajes, lectura compartida en voz alta. Comenta con otras personas el contenido de textos que ha escuchado, actitudes de los protagonistas de una historia, datos, situaciones interesantes, alternativas para resolver un problema o atender una necesidad de experiencias personales. Ahí hay un campo formativo, aquí está otro. No hay divorcio, no hay fragmentación. Y entonces un poco desde aquí hay una, y por eso les hablo yo de narrativa didáctica. O sea, aquí está, yo estoy contándome una historia y la estoy construyendo en un entramado que me permite poder incorporar todos estos otros elementos de los procesos de desarrollo de aprendizaje de otros campos formativos y de momentos de otros proyectos que están en la familia de libros de texto. Vamos subiendo, por favor, como para continuar en mi narrativa. Para realizar un acercamiento más profundo a la diversidad familiar, invita a niños y niñas a representar gráficamente a su familia. Insisto, esto está extremadamente descriptivo para trabajarlo acá con ustedes, pero realmente la intención es que sea algo narrado. Y entonces aquí hablamos de, toma el momento 1 del punto de partida del proyecto Soy como mi familia es, página 214. Esto se supone que ya yo lo identifiqué, que fue lo que me permitió ir construyendo mi narrativa, pero aquí integra otro campo formativo. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver de lo humano y lo comunitario? Ah, pero es que hay un campo, hay un contenido y un proceso de desarrollo de aprendizaje, historia personal y familiar.
escribe acerca de sucesos de su historia personal y familiar y los apoya con dibujos. Aquí además estamos trabajando, ya lo vimos, el eje articulador arte y experiencias estéticas, que no se colocan solo para taparle el ojo al macho, sino que eso es la conducción ética que va a ir construyendo el entramado de la narrativa que estoy generando a través de los proyectos de aula, de escuela y de comunidad. Y así, llévalo todo por favor, y así fui yo construyendo una narrativa, y esa es mi planeación. Y esa es mi planeación. Mi autonomía me permite hacerlo. No puede entonces venir un supervisor escolar, no puede venir un ATP, no debería venir Gonzalo González a exigirles una planeación descriptiva, por decir a alguien, ¿no? Puede haber otros, por supuesto, la misma Charito, a exigir una planeación descriptiva, porque entonces está violentando mi autonomía. Ojo, pero aquí yo estoy hablando de educación. Aquí se cuecen las habas de manera distinta. O sea, estoy hablando, yo le estoy hablando a profes que deben promover, digamos, estas narrativas con los estudiantes, porque es lo que está ocurriendo en las aulas, o debería de ocurrir en las aulas. Y como les digo, cada maestro va a ir desde sus reflexiones pedagógicas aterrizando estos elementos. Los va a ir construyendo progresivamente. De pronto va a ir, no voy a hablar de desdeñar, pero va a decir que estas metodologías no son las más acertadas y buscará otras, pero que igual abonen desde lo crítico. Y desde lo crítico, no desde la escuela activa, ni desde decir crítico, porque también se ha puesto de moda que en la nueva escuela mexicana todo el mundo se crea crítico, porque ya le pone la palabra crítico. Planeación crítica, evaluación crítica, evaluación formativa crítica. O sea, ahora todo el mundo está en el paradigma crítico, cuando realmente están reproduciendo una narrativa neoliberal, hegemónica, que es la narrativa de las academias además, porque las academias no se han atrevido a deconstruirse, y seguimos entonces desde el 2009 aquí formando estos maestros, cuando bastante agua ha corrido por el río, por estos puentes desde el 2009 para acá, pero seguimos formando entonces a esos estudiantes que hoy se enfrentan a la nueva escuela mexicana. Y debo decirlo ya para ir cerrando, que sus profesores solo leyeron el plan, no conocen los programas, que los profesores solamente fue una tarea administrativa, que sus formadores no se han apropiado, porque también es un elemento importante. La nueva escuela mexicana no tiene que ver con lee uno en los estados y cuando va dice, no, porque es que la nueva escuela mexicana se ha implementado. No, la nueva escuela mexicana no es una implementación. Tiene que ver con una apropiación, una construcción, una deconstrucción de las pedagogías y las didácticas nuestras. Y entonces, partiendo de allí, mi invitación y reflexión final es la siguiente, colegas. Con Simón Rodríguez, ¿inventamos o erramos? Pero hasta para inventar y hasta para errar hay que estudiar. Eso no lo dijo Rodríguez, eso lo dije yo. Y entonces hay que estudiar, compañeros y compañeras. Estudiar realmente el plan, los programas, poder comprender las múltiples posibilidades que desde la autonomía profesional la nueva escuela mexicana está proponiendo la construcción de un magisterio libre, alternativo y además de sujetos, que esto creo que es lo más importante, sujetos críticos. Pero para la formación de sujetos y de pensamiento crítico necesitamos que los maestros sean críticos. ¿Cómo pedimos lo que no somos capaces de dar? Entonces, con eso yo me despido, compañeros y compañeras. Muchas gracias.
Bueno, vamos a pasar a una serie de preguntas. Mientras llegan, debo yo confesarle que yo no, después del libro del perrito, no me había gustado otro libro y no libros, pero me deja enganchada para aprender más de esto. El libro del perrito es el 93. Sí. ¿Sí? Pero mira lo máximo. Claro, no. Sí, adelante. Reto la incorporación de los ejes articuladores en la práctica docente. ¿Cómo debería complementarse la formación de un docente en servicio para que de manera efectiva incorpore los ejes articulares en su práctica pedagógica? Miren, el llamado a la rebeldía pedagógica también tiene que ver con que dejemos de esperar que alguien nos diga qué hacer y cómo hacerlo. ¿Cómo debería implementarse la formación de un docente en servicio para que de manera efectiva incorpore los ejes articuladores en su práctica docente? Bueno, ahí hay como muchas cosas en esta pregunta. Primero, el desde los cómo, porque no hay fórmulas únicas. Eso es lo primero que yo debería decir. Más allá de que podamos dar algunas recomendaciones, no hay fórmulas únicas para el trabajo de los ejes articuladores. Pero ¿qué es importante? Fíjense, aquí estamos hablando de la formación de un docente en servicio, que es un docente distinto, o sea, docente en servicio son ustedes. Y entonces entendemos a los ejes articuladores como una conducción ética que nos puede ayudar justo a la construcción de las narrativas, el enfoque de género, la interculturalidad crítica, artes y experiencias estéticas, una serie de elementos que conducen la práctica. Partiendo entonces desde allí, le aseguro que la práctica además no va a ser efectiva, porque aquí tenemos otro gran problema. Y es creer que hay cosas que son efectivas o que funcionan como recetas, como fórmulas mágicas, efectivas. No, compañeros. La territorialización, y por eso yo hablo de un plano narrativo territorializado, tiene justo que ver con que cada uno de nosotros vaya explorando las formas para apropiarse de la nueva escuela mexicana en esta deconstrucción a la que estamos llamados en este momento. Pero no hay una manera efectiva o una manera inefectiva. Hablemos de que hay maneras, y en esta dialéctica y en esta dialogicidad cada uno de nosotros encontrará la propia. Porque, fíjense, a diferencia, que eso es algo que nos han criticado bastante, a diferencia de del programa del 2013 de aprendizajes clave, salieron 1000 libros de recetas diciendo cómo hacer todo. Imagínense que nosotros comencemos a hacer libros para decirle al maestro cómo hacer una planeación, cómo usar un libro, cómo incorporar los ejes articuladores. No, eso parte de la reflexión pedagógica. Estaríamos ya matando la autonomía profesional y estaríamos justo matando a la nueva escuela mexicana ya desde una visión directiva e instrumental. Y no es la visión de reducir a la nueva escuela mexicana. Por eso decía, no solo a esa didáctica, sino tampoco a la racionalidad instrumental de la que estamos acostumbrados, parece que los maestros, a entender el hecho didáctico. ¿Cómo se pretende que un plan de estudios, es decir, el plan sintético NEM, funcione con un sistema educativo desactualizado? Esto se está poniendo muy interesante. Claro, la NEM no pretende nada, compañeros. O sea, aquí es que, insisto, hay un tema de apropiación conceptual, filosófica, porque es que si estamos desde las pretensiones, volvemos a los aprendizajes esperados. Estamos hablando de
un plan y unos programas de estudio, unos libros de texto que van en función de las dinámicas y de las construcciones de este momento histórico que estamos viviendo. Y entonces ahí ese momento histórico no está desactualizado ni va en función de la construcción de un sujeto ahistórico. Ahora en la mañana veíamos justo revisaba Héctor el tema de el sujeto histórico, y partiendo de allí, pues más allá de decirle, compañeros y compañeras, no es el plan sintético, es el programa sintético. Hay un plan de estudio, fíjese, hasta el tema en la apropiación de los conceptos. Hay un plan de estudio y hay unos programas sintéticos. Y esos programas sintéticos son este ejemplo, esta metáfora que les decía. Están allí, está la leche deslactosada. Póngale usted el lácteo en la conversión a lo analítico para que le sepa, para que tenga el olor, el color, el sabor de los territorios, no de los contextos, que también había explicado ese tema. Bueno, estas son dos que creo podemos juntarlas. Estamos en un proceso de rediseño de nuestras experiencias formativas. ¿Qué consejo nos podría dar? Y la otra dice, cuando el doctor Max Arriaga visitó con usted la UPB en junio, ¿qué recomendaciones hizo? Volvemos otra vez a esperar recetas mágicas. Fíjense, el proceso de rediseño de nuestras experiencias formativas, ¿qué consejos les podría dar? Que se atrevan primero a hacerlo, que salgan del currículum prescriptivo, que se atrevan a la experiencia que están teniendo en este momento las escuelas normales de nuestro país del codiseño. Hay un 50% del contenido nacional y hay el otro 50% que están colocando las normales de acuerdo a sus territorios. Si ustedes tienen, más allá de un consejo, la recomendación que pudiéramos dar en esta línea es, compañeros, comiencen a territorializar sus experiencias formativas, véanlas de cara, además, a estos planteamientos de la nueva escuela mexicana en una construcción decolonial, en una construcción filosófica que se sustente realmente en las sociedades y las subjetividades que ustedes quieren construir desde su perfil de egreso, o como ya les decía, yo soy más romántico y me gusta más la otra de rasgos globales de aprendizaje. Me parece que es como mucho más poético que hablar de el frío perfil de egreso. Y entonces, partiendo de allí, definan ustedes el tipo de maestro que quieren, el tipo de maestro que necesita Veracruz. Cuando esto probablemente a él ni siquiera le guste mucho que uno lo diga, pero es importante reconocerlo y yo se lo quiero reconocer públicamente. Mire, nuestro compañero Héctor Bayón, con quien estuvieron ustedes en la mañana, la pluma del 50%, 60% del plan de estudio, pues el compañero Héctor la escribía, ¿no? Ponía allí. Por supuesto, luego fue un proceso en el que intervino mucha gente y otros especialistas, intervenimos, escribimos, tal, pero lo que les quiero decir con esto es que pensamos en el tipo de sujeto. No empezamos a escribir de la nada, empezamos a pensar en el tipo de México y en el tipo de mexicanidad y de subjetividad que queríamos construir. Partiendo de allí, hicimos un plan. Y después que vimos el plan como una estructura pedagógica, filosófica, hicimos unos programas, no para instrumentar, sino para colocar allí en la gran discusión nacional, porque esos son los programas de estudio, están allí para que estén en la gran discusión. ¿Quieren ustedes que sus programas, y por eso es importante preguntarles, qué tipo de egresado, qué tipo de salida le quieren dar a ustedes? Y fíjense, pudieran tener ustedes nombres bastante interesantes. Experiencias formativas, maravilloso, pero seguimos hablando de aprendientes, porque los únicos que saben son ustedes, los estudiantes solo aprenden de ustedes. O sea, en esa reconceptualización incluso del propio modelo es que hay que comenzar entonces a partir de quitarle todas esas estructuras de ese currículum que es el que estábamos hablando, que va en función de la dominación de los sujetos y que va además
ese currículum a reproducir las desigualdades y que va además a continuar invisibilizando las voces que históricamente han estado invisibilizadas. ¿Qué recomendaciones hicimos cuando vinimos el compañero Marx y su servidor con ustedes? Que leyeran los libros sin recetas, que fue una de las primeras cosas que comentamos allí, que leyeran los libros sin recetas, porque allí hay algunos planteamientos bastante interesantes para poder apropiarse de alguna terminología de la nueva escuela mexicana y sobre todo y también comentábamos con los compañeros y compañeras que nos poníamos a su disposición también para el rediseño de los materiales educativos que fueran acompañando, ¿no?, esta construcción nueva de esta universidad pedagógica veracruzana. Y una de las cosas que también trabajamos, no he visto a la colega acá, el tema de los neurodivergentes o de… ya está la colega, allá está. ¿Cómo se llama? Claudia Morales. Platicamos con Claudia temas específicos sobre los materiales educativos para niños ciegos, sordos, con algunas neurodivergencias, lo costoso de los materiales educativos en función de niños además con autismo, con algunas otras necesidades especiales de atención y cómo pudiéramos nosotros, le planteábamos allí. Los libros, probablemente no lo saben todos ustedes, los libros en tinta que reciben los niños que pueden ver, nosotros también tenemos la responsabilidad de hacer los libros en braille. Y lo hacemos en formato braille y lo hacemos en formato macrotipo. Y además yo tampoco sé si ustedes saben, pero mi colega Charito hace parte también del rediseño de los materiales educativos. También es especialista en temas de adaptación técnico-pedagógica en formato braille, macrotipo, porque trabaja pues con su servidor ahí en la dirección estos temas también ella no le gusta que uno lo diga, pero es que hay que reconocerlo, ¿no? Yo creo que una de las grandes cosas que nosotros nos tenemos que hacer es reconocernos, porque nos hemos dejado de reconocer y nos ha invisibilizado, nos invisibilizan. Y en esa manera de que nos invisibilizan, entonces no somos capaces de ver que hay a lo mejor intereses, ganas, de cambiar, de hacer cosas, de revolucionar un buen de cosas. Y por eso es que les decía yo que nos movía el amor con la compañera Charito y por eso vinimos. Pero platicamos esos temas, más allá de dar recomendaciones, pusimos allí unos posibles temas para la discusión y para hacer rutas de cómo nos podemos encontrar, porque al final estamos remando en el mismo barco, ¿no? Entonces, desde allí creo que es importante que nos coloquemos otra vez a disposición, compañeros y compañeras. Les decía yo a Charito, ponme con los estudiantes, por favor. Veamos con los estudiantes, talleremos a los estudiantes el uso de los materiales educativos, talleremos con los estudiantes el programa analítico. No hay una forma de acercarse al programa analítico, podemos construir todas las formas posibles para trabajarlo con los estudiantes, que son al final los que están egresando y los que se están encontrando con prácticas, que era como yo comenzaba. Prácticas, eliminemos la práctica, vámonos a la praxis, reflexión, acción, transformación. Si no, pues no va a ocurrir absolutamente nada y solamente vamos a ser ejecutores del currículum u operarios, como habla Henry Giraud. Gracias. Este es más un comentario. Dice, no sé si entendí mal, pero me parece que también hay que ser antidiscriminador de la neurodiversidad y las personas con discapacidad. Me parece que en UPB requerimos más trabajo de co-creación y academia. Gracias. Bueno, creo que no está como muy claro el comentario, ¿no? Pero sin lugar a duda, y no solamente esta institución, todas las instituciones formadoras de docentes requieren trabajar temas vinculados a las niñeces y juventudes neurodivergentes. Es urgente que se incorporen, no
cátedras, porque ese es el problema, todo se reduce a una materia, sino que sea parte del modelo, porque si no, pues bueno, vio castellano, vio matemática, vio historia, pero si no tiene la visión ética desde esa visión de atención hacia las diversidades, específicamente en las neurodivergencias, pues bueno, solamente va a ser una asignatura que los estudiantes van a aprobar y ya. Hay que trabajar los modelos, por eso la importancia de la construcción de modelos que respondan a las necesidades. Y vuelvo a preguntarles, ¿qué tipo de profesional o qué tipo de maestro, maestra, licenciados o licenciadas en educación básica, con las distintas salidas que tienen, quieren ustedes egresar, ¿no? Allí eso también queda, más que un comentario o una pregunta para mí, queda en una reflexión que ustedes tienen que hacer la propia y no quedarse en la reflexión, sino pasar a la acción. Y esa acción debe ser realmente transformadora con un nuevo modelo educativo. Bueno, esas son todas. Le agradecemos mucho. Creo que nos falta mucho. Nos podríamos seguir por mucho tiempo, pero bueno, muchas gracias. Bien, compañeras y compañeros, pues me siento muy feliz, muy movida, ¿no? En sentimientos, porque también somos eso, somos emoción también, nos sorprendemos. Y pues bueno, ya develaste uno de mis secretos. Y como estamos develando secretos, pues te quiero decir que como colega, como compañero, te amo profundamente. Por eso decía yo que Charito y su servidor somos amantes. Porque amamos, compañeros, porque amamos. Y bueno, a nombre la Universidad Pedagógica Veracruzana otorga el presente reconocimiento a Sadi por su participación al dictar la conferencia Los libros de texto entre la integración curricular y la autonomía profesional del magisterio dentro de la jornada académica, la nueva escuela mexicana y sus desafíos en la formación inicial y continua del magisterio. Firma una servidora a nombre de la comunidad universitaria. Muchas gracias. Y bueno, te entregamos también pues nuestra colección Poiesis, que es el producto de muchas voces, de muchos pensamientos, de muchas divergencias, de muchas discusiones al interior de la universidad, y es lo que tenemos actualmente como referente. Entonces, te lo entrego a nombre de la comunidad universitaria también. Muchas gracias. Y quise buscar una cita. Decía Freire cuando le preguntaban cómo estaba. Cuando ustedes le preguntan cómo están, ¿qué dicen? Bien. Fíjese, Freire decía, feliz y desafiado. ¿Están felices ustedes? ¿Y están desafiados? Eso esperamos. Yo quiero cerrar con una cita que dice de esta forma: el lenguaje inclusivo no pretende ser correcto, todo lo contrario, pretende cambiar la realidad, desafiarla y transformarla. Busca poner en entredicho uno de los productos del patriarcado,
de la misma manera en que muchas normas jurídicas han debido modificarse para dejar de ser discriminatorias. Si el lenguaje inclusivo incomoda, es porque nos confronta con nuestro propio sexismo, nos obliga a cuestionar el mundo tal como lo conocemos, nos obliga a ver lo que siempre ha sido invisible. Y esto lo dice el ministro Arturo Saldívar, ministro en retiro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sobre todo profesor en Derecho. Gracias. Gracias.